Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlota. Hola, buenas tardes, Irene. ¿Cuánto tiempo? ¿Todo me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Tú a mí? Bien, pues vamos a esperar si quieres un poquito más, que se vayan conectando y ahora De empezamos. acuerdo. Sobre todo quiero darte las gracias por sacar este ratito. Espero que sea A aproximadamente a vosotros. como media hora porque, bueno, Carlota ya ha colaborado con nosotros. Podéis ver su entrada en el blog, que creo que es buenísima. Además, creo que todos deberíamos leer el mensaje que ella nos dio en ese post y que, bueno, hoy vamos a hablar también de todo ello. Pero bueno, te quiero dar las gracias por seguir colaborando con nosotros y sobre todo por lo que haces y yo creo que por el referente en el que te estás convirtiendo. Bueno, Bueno, ahora hablaremos. no es para tanto, pero gracias. Sí, pero bueno, creo que es muy importante el mensaje que tú transmites. Ahora, bueno, iremos hablando de quién es Carlota, qué es lo que hace y sobre todo por qué le hemos querido invitar a este live tan especial. Bueno, vamos a ir empezando. Este mes, el día 2 de mayo, ha sido el Día Internacional contra el Bullying y nosotros desde Social Heroes queríamos hacer algo para hablar sobre esta problemática que estamos viviendo, que tenemos a nuestro alrededor y ver pues qué acciones o qué entidades y qué personas están detrás de toda esa lucha para que esperemos que dentro de poco no exista el bullying y bueno, Ojalá. esto se pueda erradicar. Y bueno, Carlota, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes y sobre todo cuál es tu relación con el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, pues yo, como bien me llamo Carlota, soy ingeniera de... que a veces el máster, la Bueno, carrera... creo que estamos, ¿Se ha cortado o se me oye? Carlota, sí, Sí, creo que se ha cortado. Si podemos volver, te lo agradecería porque creo sí. que no se ha oído. Lo repito, bueno, me llamo Carlota, yo soy ingeniera de profesión, aunque bueno, ahora ingeniera no mucho, no hay demasiada cosita, pero bueno, ahí seguimos en la lucha. Así que me he reconvertido un poco en lo que he podido. Tú bien sabes que el tema del arte nos une también, entonces hago retratos por encargo, hago también unas camisetas solidarias para la asociación, que luego comentaré. Un poco a lo que me surge, tengo un proyecto también de ilustración de cuentos para niños, o sea, estoy un poquito a todo lo que surge y sobre todo el tiempo que no he tenido otros años con la carrera y con el máster, que ya sabéis que estas cosas a veces a los voluntarios nos quitan tiempo del voluntariado y fastidia un poco, pues todo el tiempo que no he tenido, pues aprovecho y, ¿por qué no? Este año, lo que no he podido hacer otros años, pues lo estoy haciendo. Desde hace 5 años, desde 2016, colaboro con AMACAE como voluntaria. AMACAE es la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, contra el Bullying. Y bueno, desde aquí saludar a todas mis compis porque no sabéis el trabajazo que llevan haciendo. Yo entré en 2016, pero nosotros empezaron ya desde el 2014 y estábamos en la lucha contra el bullying y llevamos años ahí y bueno, vamos consiguiendo cositas. Y nada, yo la verdad es que estoy súper contenta de trabajar con ellos, es de las mejores, los que sois voluntarios me entenderéis, que es de las mejores cosas que se pueden hacer. Y bueno, a mí me toca de cerca porque yo durante parte de mi niñez y la adolescencia pues sufrí el bullying en mis propias carnes. Pero bueno, eso no quiero contar la parte triste de la historia porque aquí estoy. Hoy día soy voluntaria y me dedico a ayudar a familias que pasan por ello, a niños, a niñas, a adolescentes. Y eso es lo mejor que he podido sacar de mi historia. ¿Y cómo conociste por aquel 2016, como nos contabas, a Macay? ¿Cómo conseguiste encontrarlos? ¿Cómo conseguiste ponerte en contacto con ellos hasta llegar a ser voluntaria como eres ahora?
Bueno, pues todo mi proceso, que bueno, si hay alguna víctima que me está viendo, pues sabe que no es fácil. Es un proceso largo, no voy a mentir que de la noche a la mañana se pasa. Tuve mucha ayuda, luego lo comentaré. Apoyo a mucha gente, eso es fundamental, apoyarse en la gente. Y cuando ya empecé a ver un poco la luz al final del túnel, ya vi que más o menos pues estaba bien, lo tenía muy claro. De alguna manera tenía que darle la vuelta a la tortilla. Y si de mi experiencia mala y dolorosa podía sacar que tenía muy claro que no quería que más niños, más niñas pudieran pasar por ello y eché mano del Google, puse tal cual Asociaciones Bullying Voluntariado España. Me dio cosita encontrar tan pocas, porque realmente somos muy poquitas. Ahora a raíz de la nuestra hay más, pero la primera que me salió fue Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, AMACAE. Me estuve viendo toda su página web. Está en la sede ahora en Vicálvaro, que bueno, tú sabes que nos pilla un poco en la otra punta de Madrid, pero no me importó, no me importó, yo tenía muy claro que quería ayudar. Enseguida que vi el mail, escribí, la presidenta de la asociación, que se llama María José, me contestó al día siguiente, me citó para la semana siguiente y ahí que me planté. ¿Y quieres ser voluntaria? Total, lo tenía clarísimo y ahí empecé, en 2016. ¿Y cómo te sentiste tú en el momento ese, mandas el email, te contestan, oye, de lo que yo he vivido, que obviamente, bueno, yo he seguido tu historia, la conozco, ha sido un paso muy complicado, es decir, quiero que esto, de lo que yo viví, otras personas, aunque lo estén viviendo, puedan terminar con esta situación antes, puedan mejorar la situación que estén viviendo y que a lo mejor lo sufran durante un corto periodo de tiempo. ¿Cómo te sentiste? Pues para mí fue un punto de inflexión. Ya cuando me dieron el carnet de voluntaria, por decirlo así, para mí ya era un punto de inflexión. Era wow, ya puedo empezar a formarme, puedo empezar a ayudar. Esto empezó, yo no empecé a dar charlas porque obviamente nos teníamos que formar. Yo empecé un poco con ahí todas somos un equipo en la que ayuda, cada uno ayuda en lo que puede. Digo en femenino porque quitando dos voluntarios chicos que he conocido, que también son maravillosos, el 90% somos mujeres en la asociación. Por eso hablo tanto en femenino, pero también hay chicos estupendos colaborando con nosotros, porque al final eso es cuestión de personas, no de géneros, el voluntariado. Y eso, al final yo empecé con lo que eran labores un poco de despacho, pues pasar estadísticas, a mí yo manejo mucho el Excel, pasar estadísticas a Excel de los casos, hacer gráficos. También el tema artístico, pues necesitamos gente que haga ilustraciones para los niños o carteles para promocionar nuestras charlas. O el diseño, por ejemplo, que lo tengo aquí de nuestro tríptico informativo de la asociación. Este es tanto el dibujo como un poco el diseño, pues es mío, ese dibujo Qué también. chulo, qué bonitos. Aquí lo tenemos. Entonces me encargaba un poco de las labores artísticas, las felicitaciones que mandamos en Navidad o ese tipo de cosas es lo que hacía yo y sigo haciéndolo. Y en paralelo con todo esto, pues atendíamos casos en el despacho, familias que venían a vernos. Y yo al principio sí que me sentía de momento como que lo tenía respecto a ese tema de atender casos, al principio un poco como muy reciente lo mío, la herida un poquito todavía tal. Entonces era complicado porque además veías casos muy duros en la asociación, familias que venían destrozadas, que no les habían hecho caso en ningún sitio, que éramos como su último recurso y confieso que hay veces que tanto compañeras como yo tenemos que salirnos a veces fuera a llorar porque era duro ver. Yo antes hablaba un poco más desde mi dolor del por qué a mí, pero ahora en mi cambio es por qué hay niños por qué sigue pasando esto, ¿no? 12, 15 años después de lo mío, ¿por qué? ¿Por qué se sigue Sí, haciendo? Y lejos de mejorar, encima vamos a peor en muchas cosas. sí, me imagino que en tu caso además recuerdas por todo lo que pasaste, porque de alguna forma seguro que te ves reflejada en esos niños que tú cuando fuiste niña, pero bueno, al final también como persona decir, ¿por qué alguien tan pequeño, bueno, ni tan pequeño ni tan mayor tiene por qué pasar por esto? O sea, Exacto, o sea, al final tenemos de todas las edades. asistir. Hemos tenido hasta casos de bullying en niños de 4 años, o sea, con eso ya hasta 16, 18 tenemos un amplio abanico. Sí es cierto que los casos que más tenemos son en torno a 12, 13, 12, 13 no sé qué pasa, imagino que la adolescencia, las hormonas, El terrible, cambio. pero ya como que eso también lo reconvertí, dentro de que me sigue doliendo mucho cada vez que tenemos un caso. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy llevando un caso, estoy en contacto con la mamá de una niña que intentó suicidarse en Colmenarejo. Conozco el Y de caso. hecho podéis leer la noticia y es duro que encima siga pasando y que encima sigan culpando a la víctima, ¿no? Es lo que peor llevamos, que encima la culpa se la lleve la víctima. Sí, de Y eso. bueno, al final lo he reconvertido y en vez de, digamos, acordarme de mí, lo que hago es, bueno, me acuerdo de mí, pero de lo que yo he aprendido, ¿qué le puedo transmitir? A mí es la parte que más me gusta, que los chicos y chicas que vengan se atrevan a un poco a que quieran hablar conmigo, a los chicos y chicas que voy a dar charlas, porque también damos charlas.
Creo que se ha vuelto a cortar. Carlota, ¿nos puedes escuchar? Vale, Al sí. final somos una piña y hemos dado charlas ya no solo en coles, institutos, universidades, a futuros profes, también damos a AMPAs, también colaboran con nosotros policías, psicólogos, abogados, que increíble la labor que hacen muchas veces con los niños. A mí me gusta mucho en las charlas que me vengan a contar, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé dando a niños pequeños, ahora me han metido a padres a ciberbullying un poco por los requerimientos, pero a niños pequeños era maravilloso. Yo recuerdo el primer cole que fui a dar una charla al día siguiente, a otro día que fuimos a dar una charla a otros compañeros, los niños se acordaban de mí, niños pequeñitos de 6 7 años, vinían en tromba según me vieron en el pasillo a abrazarme. Y, "Ay, Carlota, vienes otra vez a vernos, a darnos otra charla". Yo creo que también querían perder clase, ¿no? Queremos otra charla de bullying, tal, pero para mí ese momento era un punto de inflexión porque era, si puedo llegar aunque sea un niño, pues ya ha merecido la pena. ¿Y cómo ves tú tu progreso de, pues eso, desde el primer día que entraste en la asociación, de, bueno, voy a ayudar con lo que pueda, porque al final esto repercute en que al final, pues de una forma u otra, bien, pues con cartelería para que llegue más gente, hasta ahora que eres tú quien eres la cara visible de voy a dar charlas, bueno, has aparecido en diversos medios de comunicación, hace poco Ahora estoy metida en todos los saliste alados, en sí. Telemadrid, o sea, estás sitios y también, hay que decirlo, está llegando muchísima más gente. ¿Cómo te ves tú de decir, oye, puedo dar una imagen de superación, puedo dar una imagen de, oye, no tengáis miedo de decirlo, yo he podido, vosotros podéis? ¿Cómo te ves tú en ese aspecto? Al final yo veo un poco mi carrera, si se puede llamar, de voluntaria, porque ya son 5 años en Amacay más otras cositas que he hecho antes y no, me siento orgullosa un poco de todo el progreso, ¿no? Y por todas las intervenciones que he estado teniendo últimamente, todas las charlas, pues me siento emocionada porque tuve una etapa como que me sentía muy poco apoyada y tenía como poca gente, quizá por eso también tardé a lo mejor en contarlo más, pero ahora es brutal, gente que no me conoce de nada, me está escribiendo cosas súper bonitas, tengo una niña hasta que me está haciendo un dibujo, ¿sabes? Que me lo quiere mandar, padres que me están dando, podemos hablar contigo, es brutal. Al final yo lo que quiero mandar es eso, un mensaje de esperanza, ¿no? De no mandar la cara, hombre, al final es duro, ¿no? Pero dentro de lo duro se puede, al final hay que ser un poco como el ave fénix, ¿no? Resurgir un poco de las cenizas, la resiliencia que tanto hemos tenido que echar mano en la pandemia. Y al final yo ahora veo mis cicatrices, pero le digo mucho a los niños, de esto se sale, parece que hay mucha gente ahora metida en el pozo, de esto no se sale, no, no, de esto se sale, pero lo primero hay que contarlo. Hay muchos niños que tienen mucha vergüenza, mucho miedo, se sienten culpables, al final me dicen a mí cosas como que, ¿y si cambio esto de mí para que no se metan conmigo? Quiero decirles varias cosas. La primera, que nada de sentirse culpabilizado, no tienen culpa en ningún momento, no hay razones ningunas para meterse con una persona, ni por sexo, orientación sexual, género, ni capacidades intelectuales, ni por religión, ni por nacionalidad, nada lo justifica y a veces son hasta las propias víctimas las que se preguntan, oye, pues a lo mejor es por esto, por lo que se están metiendo conmigo y tengo que cambiarlo. No hay que dejar de ser nunca uno mismo, nunca. Eso es algo que me da mucha rabia. He hablado con niños hasta que me decían, un chico que me decía, oye, si dejo de sacar buenas notas para que se meten conmigo, ni se te ocurra. Una chica incluso que me decía, es que a mí me gustan las mujeres y por eso se meten conmigo y si intento que me gustan los hombres, ni se te ocurra hacer eso. O sea, no tienes que dejar en ningún momento de ser tú mismo, que nadie renuncie a ser quien es por gente que encima necesita meterse, ¿no? Para sentirse mejor. Y importante también en la asociación, en nuestra asociación también ayudamos a la parte del acosador. Eso importante, creemos que es importantísimo trabajar con las dos partes. Hemos tenido cientos de casos de víctimas y solo dos de familias de acosadores y no sé por qué se piensan que les vamos a mirar mal, al contrario, aplaudimos también a esas familias desde el otro lado. Al final es un trabajo de ambas partes, porque si tanto la víctima como el acosador no se le ayuda, es que al final la víctima se va con un cuadro de daño susceptible de que le hagan más daño en otro centro y el acosador va a seguir haciéndolo, se va a buscar a más gente y a saber en qué puede convertirse en un adulto, ¿no? Y hay que reconducir ambas partes. Y yo hago un llamamiento a que familias de niños que tienen malas conductas y de acosadores que también nos llamen, porque también queremos ayudar a esa parte. Sí, era lo que te quería preguntar, que cómo nosotros, bueno, ahora como espectadores, podemos actuar ante pues un caso que conozcamos tanto de acusado como de acusador. ¿Qué nos puedes decir de, pues, de cómo actuar? Me imagino que
siempre acudiendo a profesionales como sois vosotros, que al final estáis muy, muy instruidos en el tema y al final es quien mejor lo va a llevar, pero en esos primeros pasos, ¿cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos, viendo que pasa algo, conseguir al final llegar, o sea, llegar más a ese niño o ese adolescente? Porque al final, bueno, pasa a lo largo de toda la vida. Yo he visto incluso casos en la universidad, o sea, ya estamos Sí. hablando de unas edades de más de 18 años. ¿Qué podemos hacer? Y también, ¿qué podemos hacer? Como decías tú, no es solo que hay que tratarlo con la persona acosada, sino también me parece muy interesante el toque de vosotros de, oye, ¿qué le está pasando a esa persona que tiene la necesidad o que se está metiendo con otra persona de diversas formas? ¿Qué podemos hacer? A veces es complicado porque cuando la gente no se deja ayudar es complicado, pero en el caso de la víctima no es tan fácil a veces ver los indicadores. De hecho, hay formas muy sutiles de ver, pues desde que el niño baja las notas, desde que deja de hacer cosas que le interesaban, ya no quiere salir con sus amigos, deja de hablarnos o tiene incluso malas conductas con nosotros. Un niño que siempre ha sido educado de repente contesta mal. Un niño que ha tenido, una niña que ha tenido diálogo de repente deja de tenerlo. Bueno, lo de baja el rendimiento, es el típico que a lo mejor va solo, ya no se quiere juntar con nadie, está todos los recreos en la biblioteca, en la clase se le ve un poco distraído. A los profes les decimos que estén muy atentos al grupo. A lo mejor en un momento dado al niño víctima le llaman para hacer un ejercicio, al niña víctima hacer un ejercicio a la pizarra y de repente hay un murmullo, hay gente que se ríe, pues son cosas tan sutiles que a veces ahí hasta los profes, yo sé que hay profes, nos quejamos mucho de los que no lo hacen bien, pero hay profes que también se le ocurran muchísimo. Yo tengo mucha familia en la docencia y sé que hay gente implicada que incluso a veces se ve sobrepasada. No es que no quieran, es que a veces es complicado la educación y más ahora. Pero nosotros pedimos un esfuerzo extra, hay que estar atentos y a los niños les decimos sobre todo que lo cuenten, a los chicos y chicas que lo cuenten, que tienen que pedir ayuda. El primer paso es romper el silencio. Y de solo es complicado. Yo no conozco casos de gente que haya salido solo. Yo en mi caso el apoyo de mi familia fue fundamental, de mi madre concretamente. El camino acompañado se hace mejor y si hay que ser pesado y sabemos que al niño, a la chica o a nuestra amiga le está pasando algo, que denuncie, que hable con los padres, con los profes, con amigos, que si se siente solo se venga a asociaciones como la nuestra. Y en el caso del acosador o acosadora es complicado porque a veces no te reconocen el problema, te justifican que ellos o ellas lo hacen pues porque en mi caso mi acosadora me decía que es que yo la provocaba por sacar buenas notas, por ser mejor que ella en baloncesto, no, y sus padres encima la tapaban, que si un padre o una madre se entera de que su hijo acosa, por favor, no le hacen ningún favor tapando el caso. O sea, en ningún momento en nuestra asociación vamos a pensar que son malos padres o que les vamos a mirar raro, ¿no? Es más, yo recuerdo estar, de las 2 llamadas que hemos tenido de familias de acosadores, estar en una en el despacho y mi compañera nos acaba de llamar la madre de un niño acosador pidiéndonos ayuda y chapó por esa madre, porque en algún momento, no quiere decir que sea mala madre, es más al contrario, ha querido ayudar al hijo. A veces es complicado porque los acosadores, los padres lo tapan, no se dejan ayudar, incluso los amigos, lejos de decirle, tío, para de hacer eso, tía, para de hacer eso, encima le aplauden, qué guay eres por hacer esto. Encima, lo que no queremos es público en ningún momento. Al final, el grupo neutro, ¿no? El que no es ni víctima ni acosador, es fundamental trabajar. De hecho, los países que mejor trabajan con el bullying es que trabajan muchísimo con el grupo neutro. No hay que ser cómplice, igual que en la violencia de género y otras clases de violencia. Y nos dicen los niños que si es de ser chivato, no es de ser chivato, es de ser una persona empática, es de ser un buen compañero y tienes que ayudar a ambas partes, tienen que dejarse ayudar. En el caso de la víctima es algo más sencillo, aunque no siempre. El acosador ya es más complicado y si el padre en ningún momento que no diga no, no, mi niño no puede estar haciendo esto, es en cierto modo tienen una idea de que es que han fracasado como padres y ni mucho menos. Que no lo nieguen y además que colaboren con el centro y que colaboren con ambas partes, hay que colaborar para cerrar el problema cuanto antes, ¿no? Que no lo nieguen, que no lo justifiquen, que no digan que algo habrá hecho el otro niño o la otra niña. Y en casos ya más complicados, pues ya hay que hacer un poco tipo hermano mayor, hay que acudir ya a especialistas, hay que reconducir la situación. Es que si no, el acosador, la acosadora también lo va a pasar muy mal. Se va a convertir en un acosador laboral, va a estar siempre teniendo envidia de alguien que lo haga. Hay que reconducir ambas partes. Eso es Sí, complicado a yo veces creo que porque al son final, gente que carecen de empatía muchas veces. Muchos adultos a veces no tienen ni claro qué es la empatía, ¿no? Yo que di charlas a niños de 6 años, ya me hablaban algunos de empatía y digo, chapó por estos padres, por estos profes, que ya el niño está hablando de empatía, de respeto mutuo, de tolerancia. Lo tenían hasta más claro que muchos adultos muchas veces. Pero es complicado porque a veces es una asignatura pendiente lo de la empatía para muchos adultos. Al final son sí, muchas cosas. sí, yo creo que como comentas, al final la persona acosada
tiene ciertas conductas o cambia las conductas por lo que es más sencillo, bueno, más sencillo, dentro de que muchas veces lo hacen casi imperceptible el que realmente está pasando algo, al final los acosadores es como su tendencia. Entonces, realmente yo creo que es mucho más complicado para los padres, y más cuando pasa a lo mejor en centros educativos, en centros deportivos, donde no es el propio ámbito de la vivienda, donde normalmente los padres ven más a los niños, que ahí es más complicado verlo. Pero sí que es verdad lo que decís, y creo que es donde hay que hacer más hincapié también, el hecho de que estas personas, si se les facilita que sigan haciendo esto, ya no solo por ellos en el momento actual, sino por el futuro, en lo que realmente no se pueden estar dando cuenta y en lo que se van a convertir. Que esto al final, luego, como decías, llega a un ámbito laboral y tal, y es mucho peor para ellos porque nadie les ha puesto esa barrera y esas soluciones, ya no solo la barrera, decir no lo hagas, está mal, sino vamos a sentarnos, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás haciendo eso? Tú comentabas, en tu caso, es que yo sacaba buenas notas, es que yo hacía bien esto. Bueno, pues ella seguramente, él, no tengo claro, pues haría otras cosas bien, pero a lo mejor no se daba cuenta, a lo mejor tenía otras problemáticas detrás que si se pusieran las soluciones adecuadas, pues harían que no acosase tanto a ti como a otras personas que puede haber acosado a lo largo de su vida. Y me interesa mucho el grupo neutro, que al final son no las personas que acosan, pero las personas que ríen la gracia, que no dicen Es que al nada. final lo que hacen es hacer más fuerte al acosador. El acosador lo que busca es reconocimiento y es muy interesante eso que comentas porque es cierto que detrás de esa superioridad aparente del agresor, de la agresora, del acosador, de la acosadora, muchas veces es una falta de autoestima tremenda y seguramente una falta de empatía, una falta de otras problemáticas, exactamente, y falta de que no le prestan a lo mejor la atención que deberían en casa y necesita ganar reconocimiento por algún otro lado y eso es una asignatura que tenemos también pendiente y el grupo neutro, fíjate, España ahora mismo estamos el top 3 con más casos documentados de bullying en Europa. O sea, mejor que en Eurovisión nos va, tristemente. Y el país que mejor maneja el bullying en Europa es Finlandia. Finlandia utiliza un método que se llama el método Kiva, que trabaja muchísimo, aparte de formar al profesorado y a toda la clase, que esa es otra asignatura pendiente, la formación al profesorado, trabaja muchísimo con el grupo neutro y la empatía de qué hacemos si vemos esta escena, qué hacemos y con la mediación entre compañeros. Al final muchas veces se solucionan entre compañeros los casos de bullying, que sería lo fundamental, sería precioso ya que pasara eso. Pero aquí es complicado implantar el método Kiva. Aquí habría que hacer Bueno, una es adaptación. complicado, pero bueno, y al final sí, ¿no? Y también yo creo que las charlas, por ejemplo, me has comentado tú, damos charlas a niños pequeños. Si desde pequeños se les meten unos valores de, oye, es que si se está metiendo con un compañero, no vayas tú a ver la escena. Coge y pregúntale a ese compañero qué está haciendo. Que si a Exacto. él le Nosotros gusta, lo le... típico que nos decían muchas veces de pequeño, no hagas lo que no quieras que Nosotros... te hagan. ¿Por qué te estás Exacto. Ahí metiendo? Y creo está que la regla de al oro. final Nosotros a esos los niños valores pequeños creo que hacíamos un taller con ellos que era enfocarles a que tenían que ser superhéroes o superheroínas, ¿no? ¿Os gustan los superhéroes? Te contaban su vida, a mi Batman, a mi Wonder Woman. Y digo, pues, ¿qué hacen ellos? Cuando hacen a alguien le hace mal, pues ayudarles, ¿no? Y hacíamos un taller de dibujos que ellos se dibujaban de superhéroes, pues ayudando a otro compañero. Digo, ¿y pensáis que los superhéroes son chivatos? Dice, no, son superhéroes y tal. Bueno, luego a mí me acabaron llamando también superheroína porque estaba fuerte y tal, pero o sea, de ahí me vino en cierto modo lo de la princesa guerrera contra el bullying y al final era lo guay, le inculcabas con lo de los superhéroes les quedaba súper claro a los peques y oye, chapo, ese cole es que trabajaba súper bien. Tenemos más experiencia de que los públicos trabajan mejor. O sea, el 80 y tantos por ciento de los coles que nos piden charlas son públicos. a ver si vuelve la señal. Sí, se corta un poquito de vez en cuando. ¿Ahora? Vale. Eso que Sí, ahora ya al te final volvemos nosotros nos a oír. encanta. Al final, el 90% casi de los coles que nos han pedido charlas son públicos. Los concertados, hay concertados que curran muy bien también, pero la mayoría de los casos que nos llegan son de concertados que lamentablemente tapan el caso. No sé si es que tienen una especie ahí como de burbuja que queremos ser prestigiosos y tal, y queremos dar buena imagen, y yo creo que es al revés. Un cole da buena imagen no cuando niega que haya problemas, sino cuando tiene problemas, que los hay en casi todos los centros, en el 100%,
Y en vez de negarlos, en vez de decir aquí no pasa nada, que es lo que nos encontramos en muchos centros, los centros que dicen vamos a intentar solucionarlo, los centros que aplican protocolos bien, que trabajan bien, al final son los que dan buena imagen. Los que niegan el acoso, nosotros en nuestro caso, en nuestro cole no hay centros. En nuestro cole no hay casos, perdón. Yo sigo recibiendo casos del centro que yo sufrí bullying. Y el mío se negó, por supuesto, y la culpa la tenía yo y todo era justificar era la palabra del agresora contra la mía o yo me lo buscaba por llevar pantalón, etcétera, etcétera. Y seguimos teniendo casos de ese centro y con, curiosamente, gente común al mío que sigue ahí todavía. Y gana premios a la excelencia educativa, lo cual es... No sé qué premios damos a veces aquí. Sí, muchas veces es lo que decíamos, lo hemos hablado tú y yo con anterioridad, puedes tener notazas, pero luego en valores estar para septiembre. Ahí Entonces, está. ¿crees que poco a poco los centros y sobre todo, bueno, hemos visto que cada vez más en las noticias estos casos tienen mayor repercusión y están llegando a más gente? ¿Crees que poco a poco los centros se van poniendo las pilas y van tanto enseñando a educadores como enseñando a los niños, a estudiantes y poniendo las barreras cuando salta un caso? Hay varias cosas ahí. Por una parte, mira, te digo, en 4 años que llevamos del 2021, llevamos el triple de casos que en el mismo periodo del año pasado. Muchos de ciberbullying. Si la pandemia dicen que hemos tenido menos, no, al revés, hemos tenido muchísimos de ciberbullying. Por una parte, ese es el dato malo. El dato bueno es que recibimos más peticiones para charlas, lo cual yo quiero creer que ahí las cosas, pues hay coles que verdaderamente se están interesando y haciéndolo cada vez mejor, más peticiones para aparecer en medios. Es un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Ahí por una parte más, pero por otra parte también obtenemos mejor respuesta. Quiero creer que poquito a poquito vamos a ir mejor. El tema que nos encontramos y que estamos en lucha es las instituciones. El protocolo de la Comunidad de Madrid es como poner una tirita a una herida de bala, sirve de poco. Para empezar, por dos cosas. Por una, porque la ley del menor es maravillosa en nuestro país y muchos acosadores nuestros se van de rositas, porque como son menores de 14 y la ley del menor dice que lo que hacen los menores de 14 es irrelevante en la mayoría de los casos, pues se acabó y se cierra el caso. El protocolo además nos pone un perfil de víctimas, víctima activa, víctima pasiva. Intenta siempre buscar la causa en la víctima. Eso al final es una victimización doble, en cierto modo. Eso no es, los perfiles que ponen ahí no es por qué eligen a la víctima, sino cómo se queda la víctima después de eso. Y por otra parte, en ese protocolo dice que es el propio centro el que tiene que hacer la revisión. Y entonces eso está como viciado, ¿no? Siguiente, el propio centro dice que no ve nada, lo cierra y a correr. Y entonces estamos luchando un poco contra las instituciones y contra los protocolos y le mandamos cartas a la señora Ayuso para que nos haga caso, pero ella se empeña en decir que el bullying va mejor en Madrid, es tendencia descendente como la pandemia. Y entonces estamos un poco en todas esas luchas. Nos gustaría tener más respaldo de las instituciones, para empezar, y de las leyes. Pero bueno, como ahora, pues lo que tenemos muchas luchas. El protocolo está como viciado. Si es el propio centro el que tiene que abrir la inspección, al propio centro le interesa decir que no hay nada y fuera. Estamos también mandando cartas a la señora Ayuso para que haga más cosas, pero nada tampoco. Y de hecho pedimos hace poco la dimisión del consejero de Educación porque se dedica a tapar casos. Les llega, esto es muy heavy, pero les llegan mensajes de tenemos que dar la imagen de que el bullying en Madrid baja. Y entonces hacemos lo posible por hacer eso y les invitamos a que vengan a trabajar con nosotras un día en la asociación, que vean que el bullying no baja. Es Bueno, muchas, muchas cosas, luchas ahí pendientes. sabéis que desde Social Giros todo lo que os podamos ayudar estamos a vuestra disposición. Algo que me ha llamado la atención, que no te he preguntado hasta ahora, es una vez que en los centros educativos se ponen las medidas, ¿sigue algún tipo de acompañamiento tanto al acosado como al acosador? Pues porque al final yo entiendo que una vez que, vamos a hablar en este caso de la persona acosada, no es una solución de hoy a mañana, se ponen soluciones que, bueno, tardarán un tiempo en hacer efecto, pero se sigue algún tipo de acompañamiento a esa persona, porque al final, obviamente, hay secuelas psicológicas que, bueno, se tienen que tratar con especialistas y que poco a poco irá cerrando.
Yo tengo el conocimiento de que hay coles que lo hacen bien, pero lamentablemente son menos de los que no lo hacen bien. Y al final las familias se ven en la última de como en el no nos gusta a nosotros y nosotros siempre decimos que la prevención es la mejor cura para todo. Y cuando atajemos antes el caso, mejor. El problema es que los centros dicen vamos a dejar que pase, vamos a dejar que pase y la víctima viene con un cuadro de años tremendo. Al final nosotros somos un poco como la última opción. Es cierto que hay coles que lo hacen bien y que a veces hasta sin necesidad de aplicar el protocolo, simplemente con mediación, con afortunadamente se nos alinean los astros y las dos familias pues colaboran, la familia del acosador colabora y acaba bien el caso y no pasa de ahí, pero tenemos muchos otros en procesos legales, lamentablemente. Y seguimiento viene más que por parte de los centros, que también hay orientadores maravillosos en centros, pero el seguimiento de la mayoría de los casos que tenemos nosotros lo hacen profesionales, digamos, asociados a nuestro centro. Es un poco. Y tenemos, mira, aprovecho para contaros, porque es un caso, os recomiendo este libro de una chica que se llama Natalia de Agustín, que, bueno, hace poco estamos en contacto. Yo tengo muchas ganas de conocerla porque es como si la conociera, porque es un caso que hemos seguido en la asociación. Es brutal, yo os lo recomiendo porque ella cuenta aquí su historia de superación, todo por lo que pasó y hoy en día ha retomado también su vida, sus estudios y es un claro ejemplo de un poco la ilustración de lo que pasa en muchos casos en España. Es un relato muy necesario que, bueno, afortunadamente dio con gente que la ayudó, con su familia, que es increíble también, y con mis compañeras y la pudimos ayudar, pero el seguimiento, nos gustaría que se implicaran más los centros. El seguimiento muchas veces viene más por medios externos que por los centros. Pero bueno, ahí Sí, estamos en la lucha. sí que te voy a pedir, luego si puedes en los comentarios dejar el título del libro, que seguramente Sí, lo pondré. seguramente haya más gente que estemos interesados, porque no se veía totalmente el título y Es podemos conseguirlo resistir, para. como el himno de la pandemia, pues. Pero La vamos, lo canción. pondré. Y en mis stories también lo pondré. Perfecto. Y antes de finalizar, ¿qué proyectos tienes? Nos has estado contando un poco al principio, pero bueno, quiero que nos hables más de qué proyectos tienes, qué cositas os van saliendo. Estoy viendo pues comentaba antes, estás a tope y sobre todo lo que más me gusta es que te está dando muchísima visibilidad. Nosotros Eso es lo que también más hemos querido contenta aportar estoy. nuestro granito de arena para que poco Muchas gracias. Pues de voluntariado, obviamente yo quiero seguir a ver si en esenciales, porque queremos a ver cuándo se pueda retomar las charlas presenciales. No sé si me oís porque te veo en pantalla. La mía he perdido la conexión. Vaya, a ver. He, he perdido la conexión. Ay, yo me oigo, pero no sé si se me oye. A ver, vaya, se me ha quedado.